Gracias a una persona, o sea, una persona en un submarino ruso que tuvo 4 dedos de frente y dijo, no, pana. O sea, literal, muchachos, hemos estado demasiado cerca muchas veces, es burda de loco. Anything. Muchachos, nos mintieron. Nos mintieron, no hay otra manera de decirlo. Una persona que posiblemente tú admirabas mucho en tu infancia, al igual que yo, nos mintió. Porque aquí en África nos dijo que la bomba era un movimiento sensual, un movimiento muy sexy. Y no, las bombas son peligrosas, muchachos. No es un baile. Fucking estupidez, weón. Yo saco estos chistes de mierda acá en el podcast porque es como un espacio seguro para no tener que hacer estos chistes montados en una tarima haciendo comedia. ¿Cómo están, muchachos? Me llamo Michelangelo, me pueden decir Hielo. Y si no me conoces, como te podrás haber dado cuenta en los segundos que acaban de pasar, no estoy bien de la cabeza, pero eso me gusta y yo lo celebro. Eh, Espero que estén pasándola muy bien. Si es primera vez que vienes a este podcast, se llama Anything. Y se llama Anything porque verdaderamente en este lugar puede pasar y podemos hablar de absolutamente lo que sea. ¿Ok? Ahora, últimamente los episodios que he estado haciendo solo han estado entrando en la categoría de lo que yo denomino un informal journalism. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Yo agarro un tema que a mí me parezca lo suficientemente interesante, del cual yo quiero aprender. ¿Ok? Y hay muchas de estas cosas que no sé o no le he prestado mucha atención en el transcurso de mi vida, en mi adolescencia y juventud y adultez joven, perdonen. Yo tomé un approach de la vida de, si no me afecta directamente a mí, no necesito entenderlo y me sabe a huevo, ¿no? Ya después cuando tú estás pisando, estás más cercano a los 30, cada vez te empiezan a salir canas y notas que la vida no es tan fácil como soplar y hacer botella. Es decir, en el punto de mi vida que yo estoy ahora mismo, eh, empiezan a esas cosas que decidiste no pararle bolas en un pasado, empiezas a desarrollar una atención, curiosidad sobre ello, eh, y mucho más en estos tiempos, y por estos tiempos me refiero, no sé, a los últimos 5 años, o sea, después de COVID, todo se ha ido a la verge, claro que sí. Y entonces muchas de estas cosas a las cuales de repente tú tampoco le paras mucha bola, ahora se convierte en algo importante, ¿no? Y ya les voy a decir que vamos a hablar. Déjenme que yo desarrollo y doy el trailer así sin spoilers ni nada. De la nada se convierte en algo importante. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que eh, están pasando todas estas cosas en el mundo y para poder entenderlo verdaderamente necesitas empezar a estudiar y hacer tanto research de tantas vainas porque no puedes confiar ya en las noticias, ¿sabes? No puedes confiar en el traditional media, no puedes confiar en TikTok, no puedes confiar en Instagram, no puedes confiar en ese fucking gurú que sale en tu algoritmo que dice saber todas esas cosas. No puedes confiar, necesitas educarte, necesitas informarte y luego sacar tus propias conclusiones, como dirían los chinos, claro que sí. Y habiendo dado toda esta premisa, ¿de qué vamos a hablar hoy, muchachos? Bueno, de la mentira de King África y vamos a hablar de las bombas, pero no vamos a hablar de cualquier bomba, no, no, no. Vamos a hablar de las bombas nucleares, ¿ok? ¿Por qué vamos a hablar de las bombas nucleares? Simple y llanamente es porque una bomba nuclear, muchachos, es un arma tan destructiva que al hoy por hoy de una bomba nuclear ser utilizada, básicamente este mundo se fue a la verga. Por completo. O sea, no hay quien se salve. No hay quien se salve y si te salvaste posiblemente te sale un tercer brazo o te sale un tercer ojo o ya sin joda posiblemente mueras de cáncer si te salvas de una bomba nuclear, pero la radiación poco a poco te va a comer por dentro. ¿Ok?
Eso es worst case scenario, eso es la catástrofe de las catástrofes. Y que tal cual como dice el meme de Marce, las deudas me están respirando en la nuca. Bueno, Marce, las bombas nucleares nos están respirando en la nuca, ¿no? Pero para poder entender esto un poco más a profundidad, tenemos que irnos para atrás, muchachos. Tenemos que irnos para atrás. Yo dividí este tema en 4 puntos importantes. Uno es cómo empezó todo. Lo segundo es cómo funciona. La tercera es las eras nucleares que ha vivido este mundo, que es algo muy importante y es necesario de entender. Y lo cuarto es, nos estamos muriendo. No, lo cuarto es el término de lo que es deterrence, que en español se dice disuasión, que igual no hace lógica en ninguno de los dos idiomas, ¿ok? Pero antes de llegar ahí, vamos por el principio. ¿Cómo empezó todo este peo? ¿Ok? Este peo empezó gracias a un amigo de nosotros que se llama Albert Einstein, ¿ok? Honestamente, este tipo no tiene la culpa de que, o sea, sí tiene la culpa que se haya creado la primera bomba nuclear, vale, vamos a hablar las cosas claras. Einstein siendo el tipo tan inteligente que era, obviamente en la época era uno de los thinkers, like most important thinkers ever. No es como hoy en día que a punta de, no sé, marico, de, ¿sabes? Hoy en día existen personas muchísimo más inteligentes. Podemos tomar en consideración, o sea, con una de estas personas ultra inteligentes. ¿Por qué hoy en día hay más que antes? Bueno, supongo que hoy en día hay mucho más educación, lo cual habilita la oportunidad de personas que nacen con esta curiosidad natural, educarse, instruirse más y de repente obsesionarse en algún tema en específico y desarrollarse partiendo desde eso. Otra cosa que yo digo es porque hoy en día hay más gente inteligente que antes, las drogas, no nos vamos a caer a cobas, drogas, traumas, neurodivergencia, eh, autismo, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que sí son factores importantes en crear personas no solamente ultra inteligentes, sino que personas que desarrollan curiosidad sobre temas o cosas que no se han hablado antes, ¿no? Pero en ese entonces no había mucho de eso, la mayoría de la gente era así brutico como uno, ¿no? Y uno de los pocos, pensadores más importantes del mundo fue Albert Einstein, y durante el tiempo de la guerra, él sí notó que, o tenía este presentimiento basado en sus estudios, llegó a la conclusión de que los nazis, ¿ok? Posiblemente querían empezar a desarrollar sus bombas nucleares, ¿no? Y Einstein lo que hizo fue que le mandó una cartica a Roosevelt, que era el presidente actual de los Estados Unidos, en ese momento, diciéndole como que, mano, esta gente está haciendo cositas y yo considero que ustedes deberían empezar con su research de todo este pedo de la energía nuclear y en how to weaponize it, ¿no? Precisamente Einstein no era como que le dijo a Russell, le tienen que crear una bomba, pues tenemos que explotar a estos mamacuevos antes de que ellos nos exploten a nosotros, bro. No, pero era más como que, bro, tienes que empezar a entender de esta vaina porque esta gente que es mala está empezando, ¿sabes? Existe la posibilidad de que ellos estén empezando a desarrollar esta vaina. Y bueno, ya después ahí entonces entra en la ecuación el Oppenheimer, que posiblemente tú no sabías de él hasta que viste Barbenheimer y te fuiste disfrazado como una bomba nuclear para el cine y toda esa paja, ¿no? ¿Cómo funciona una bomba, muchachos, nuclear? Duré básicamente más de 1 hora y media tratando de entender esta vaina y en términos simples, definitivamente no le paré suficiente bolas a todas mis clases tanto en el college como en high school que tuviera que ver con, marico, con ciencia en general. No le paraba mucha bola y haciendo este research dije, el coño es su madre, ¿no? Si me hubiese servido un poco. Pero, a ver, para tratar de resumirlo en los términos más mundanos posibles, ¿no? Es un efecto dominó lo que se crea. Digamos, la energía nuclear puede ser generada a través de fisión o fusión. Fisión es
separar, fusión es juntar. Esa está fácil. La manera en la que hacemos bombas ahora mismo es a través de la fisión, no la fusión. No o sea, esto es generar energías, cantidad de energía exuberantes, básicamente de la nada. Entonces lo puedes hacer a través de la fisión o lo puedes hacer a través de la fusión. La manera en la que el Sol genera energía es a través de la fusión. Hasta donde tengo entendido, nosotros como seres humanos no hemos logrado la fusión de manera successful para crear energía limpia a partir de eso. Entonces, en vez de unir, lo que aprendimos fue a quebrar, ¿no? Básicamente. Entonces, un átomo, ¿verdad? Y no sé si Hielo del Futuro les quiera poner unos gráficos de soporte acá. Si el marico ese no lo hace, yo les voy a dejar a ustedes una lista de sources donde pueden instruirse un poquito más de todo esto, ¿no? Y les recuerdo nuevamente que esto debería servirles a ustedes de anteboca, de anteboca no, como un abreboca para que tu curiosidad se expanda o se active y tú vayas luego y hagas tu propio research, ¿no? Este es el disclaimer de cuando yo elijo hablar todas estas cosas. Pero básicamente un átomo está compuesto por un núcleo, que el núcleo está compuesto por protones y neutrones. Las protones son cargas positivas, los neutrones son cargas neutrales y luego ese núcleo a las afueras tiene electrones que son cargas negativas. ¿Ok? Entonces, básicamente, la manera en la que una bomba o esa, digamos, reacción se genera es cuando tú tiras un marico, ya me jodí, ¿ves? No sé si es un protón o un electrón. Yo creo que es un protón. Vamos a ver, vamos a preguntarle aquí a mi gran amigo chat. Electrons. A ver. Ustedes saben que yo, no, es que de pana que hice tanto research que la vaina, marico, es difícil de fucking acordarse de todo, ¿no? Un decay event. Ay, 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 ay. Exactamente, un electrón, muchachos. Tú tiras, tú agarras un átomo. Un átomo está compuesto por protones, neutrones, que eso es lo que forma el núcleo, y a las afueras tú tienes un electrón. Tú le tiras un electrón a un átomo que no es estable, que esos átomos estables provienen del uranio. Okay, y ya les voy a explicar how you enrich your uranium, que no es lo mismo que your anus, ¿no? Y que básicamente se traduce a tu ano o al país Urano, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. Pero básicamente tú le tiras un electrón a un átomo que no es estable y eso genera que ese átomo se divida en dos y al momento de dividir ese átomo en dos se genera energía. No obstante, al momento de que ese átomo se divide o se duplica y genera energía, también bota otros electrones que caen en otros átomos y ahí forma el efecto dominó, ¿no? Y por eso las bombas nucleares son tan... marico, tan peligrosas, pues, básicamente, porque es como un chain of reaction, o sea, es energía, coñazo, energía, coñazo, energía, coñazo, energía, coñazo. En el momento se está generando todo eso, es como que sí, o sea, se regenera, al contrario de una bomba normal, la energía que genera explota y hasta ahí, pero esto es una vaina que pica y se extiende, ¿no? Básicamente. Para tener un átomo no tan estable, eso naturalmente no ocurre, ¿ok? Sino que el humano tiene que llegar a ese átomo no estable, básicamente. Por aquí o sea, vuelvo y les repito, hagan su research porque esto es complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú consigues un átomo no estable? Agarras el uranio. El uranio, cuando tú escuchas las noticias de que Irán estaba enriching uranium y todo eso, es que el uranio tiene distintos como que componentes de uranio, ¿no? Básicamente. Pero la mayor cantidad de uranio es U-238, que ese uranio no es estable. Eso es que si el 99% del uranio natural contiene uranio 238.
El uranio inestable, que es el que se utiliza para las bombas, es uranio 235. Y normalmente en el uranio natural hay 1% o menos. Entonces, cuando dices enriched uranium, básicamente el uranio natural pasa por un proceso en que las partículas de uranio 238, que son las inofensivas, básicamente se despegan ya de ese uranio 235 y crea como un concentrado. ¿Ok? Básicamente, si lo llevas a términos de cocina, es cuando tú haces una reducción. ¿Ok? Un simple syrup, por ejemplo, se hace a través de agua y azúcar. Entonces tú tiras agua y azúcar en una olla, you boil it a fuego lento y entonces eso se crea un melao, una melaza. Entonces, básicamente, cuando tú escuchas el término de enriching uranium, es que está creando un concentrado de uranio que es relativamente bastante inestable. Entonces, las bombas tienen este enriched uranium apartado de otras fuerzas como estos electrones. Y ya entonces después lo primero que hace una bomba nuclear es una explosión, normal, no nuclear, internamente dentro de la bomba para que alborote el fucking avispero, ¿ok? Y eso crea entonces el chain of reaction y toda esta destrucción masiva. Básicamente, esto es una explicación muy, 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 muy balurda de la ciencia que está detrás de cómo funciona una bomba nuclear, ¿no? Entonces, ¿quién lo empezó? Albert Einstein. De repente, no lo quiso hacer por nada malo, como que, sí, explota ese bomba juego, sino más como que, bro, pendiente con esto. Y bueno, el gobierno, siendo gobierno, y la política siendo política, y los poderes siendo poderes, bueno, más una bomba, ¿no? Entonces, y así es como funcionan las bombas. Ya habiendo dicho eso, siento yo que es un suficiente contexto, ¿sabes? Que setea, digamos, el starting point de esta conversación. Y ya aquí yo quiero entrar, ya que sabemos cómo se crean las bombas y ya que sabemos por qué las hicieron desde todo un principio, también podemos saber que las primeras dos bombas nucleares o las únicas dos bombas nucleares que verdaderamente han sido usadas en el mundo son las que tiraron los gringos en Japón, que vendría siendo Hiroshima y Nagasaki, ¿ok? También explotaron una, pero era un test. Entonces, habiendo dicho eso y sabiendo todo eso, en teoría, ¿las bombas nucleares acabaron con la Segunda Guerra Mundial? No, la Segunda Guerra Mundial había acabado o ya Alemania estaba almost defeated. Los Estados Unidos decidió tirar dos bombas en Japón para ponerlos en regla, porque aún así los nazis habían caído y básicamente la Segunda Guerra Mundial había terminado. Los japoneses, culturalmente hablando, son una gente, o de repente no ahorita, pero antes era una gente que, marico, nos vamos hasta el final. O sea, hasta el final. Y los Estados Unidos fue como que, ok, te voy a tirar un par de bombitas ahí para que cambies de opinión rápidamente, ¿no? Entonces, ya históricamente hablando, hemos tenido 3 eras nucleares en el mundo. La primera empezó en el 45, que fue cuando tiraron la primera bomba, porque, ¿sabes? Fíjate que la guerra acabó unos años antes. Entonces, el primer nuclear age fue básicamente desde el 45 al 91, ¿no? Entonces, en esa época, ya después que los Estados Unidos tira la primera bomba, las primeras 2 bombas, mejor dicho, y acaba la Segunda Guerra Mundial y el partido nazi se disuelve, básicamente casi que right after, nosotros entramos en la Guerra Fría con Rusia, ¿no? Cuando Rusia era la Unión Soviética. Cuando entramos en la Guerra Fría y los Estados Unidos habiendo desarrollado sus primeras bombas nucleares y las utilizaron, entonces empezó esta carrera de quién es el que tiene más bombas nucleares, básicamente. Y llegó un punto en el que los Estados Unidos tenía 31.000 bombas nucleares y Rusia tenía 40.000. Es decir que, o sea, básicamente en los últimos, vamos a ponerle desde el 45 a la época actual,
hemos estado, muchachos, a una mala decisión o a un momento de desinformación de que el mundo se acabe por completo. Me parece impresionante que todavía no haya sucedido, no sé cómo, honestamente. Pero bueno, básicamente, nada, arranca la carrera de las armas, el Arms Race, básicamente. En el 62 ocurre algo horrible, que es el Missile Crisis de Cuba. Al parecer, la Unión Soviética en un momento de esa época recibe noticias de que los Estados Unidos estaban mandando bombas nucleares a sus aliados del otro lado del charco, como para tener, ¿sabes?, a Rusia en check. Y Rusia dijo, ok, nosotros también vamos a hacer lo mismo, vamos a mandar unos misiles para Cuba. Cuando los Estados Unidos se entera de que Rusia está mandando misiles a Cuba, obviamente ellos aumentan, digamos, ¿sabes? Se levantan las alertas y obviamente entonces empiezan planes de contingencia, empiezan a mandar que si submarinos y mierda cerca de Cuba, esto, lo otro, pim, pam, pum. Y empieza a generarse una tensión de a ver quién es el que va a tirar el primer bombazo. Sucede algo específicamente en el 62, que es que cerca del borde que estaba trazado de, ok, mira, las armas rusas y los submarinos rusos están de este lado, los gringos están de este, ¿no? Cerca de esa línea había un submarino ruso o sea, del lado de los rusos había un submarino ruso, del lado de los gringos había un submarino gringo que estaba muy cerca. Y un submarino gringo empezó a tirar como bombas no nucleares, pero eran como bombas que estaban diseñadas bajo agua, que estaban diseñadas como para mandar señales para que satelitalmente o qué sé yo, supieran dónde estaba el submarino gringo, ¿no? Es como que, bueno, vamos a explotar aquí una bombita y esas ondas suben a la superficie, entonces esta gente puede medir dónde estamos nosotros. Era como una prueba que estaban haciendo los submarinos gringos. Cuando el submarino ruso o soviético siente esas bombas sabes, no sé, something popped on the radar, básicamente, los bichos entran en crisis. Tratan de comunicarse con Moscú, con sus superiores, y habían problemas de comms, de comunicación. Entonces el tipo dice, ok, no me puedo comunicar con base, yo acabo de sentir una explosión, estamos no sé cuántos fucking metros bajo el agua, la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Eso fue lo que asumió el tipo, ¿no? El capitán, qué sé yo. Entonces, digamos que en ese submarino ruso habían tres, digamos, cabecillas, ¿no? Y dos de ellos ya habían tomado la decisión de que había empezado la Tercera Guerra Mundial y estaban preparando ya, o sea, para que el submarino lanzara su primera bomba nuclear. Ellos estaban 1000% convencidos, pero necesitaban la autorización o el go de los tres líderes del submarino. Gracias a Dios. El tercero dijo, no, bro, no lo vamos a hacer. Necesitamos más contexto, necesitamos más información, no podemos estar tirando una bomba así como así. Y esa fue la razón por la cual no empezó la Tercera Guerra Mundial / la guerra nuclear en el 62. Gracias a una fucking persona. Gracias a una persona. O sea, una persona en un submarino ruso que tuvo 4 dedos de frente y dijo, no, pana. O sea, literal, muchachos, hemos estado demasiado cerca muchas veces. Es burda de loco. Entonces, partiendo de ese incidente, que básicamente fue una falta de comunicación, que posiblemente la mayoría de tus incidentes con tu pareja o en tu familia sean por falta de comunicación, porque el ser humano al parecer no se sabe comunicar de manera efectiva. Pero después de eso la gente dijo que, oye, como que, bro, tenemos que hacer algo al respecto. Pues, el mundo como el mundo dijo como que okay, tenemos que hacer algo al respecto. Y lo primero que hicieron fue, o sea, estando todavía en la Guerra Fría y teniendo Rusia conflicto con Estados Unidos, llegaron a un punto como que, ok, mira, si nos empezamos a tirar bombas no vamos a tener conflicto, pues vamos a estar todos desvividos. Entonces, dentro de ese conflicto ellos empezaron
crear como nuevos planes de leyes, ¿no? Nuevas leyes a acatar. Uno de esos es el INF, que es un acrónimo, un acronym para otro término más largo. Pero básicamente esta ley era como que, bro, de las armas que nosotros tenemos desarrolladas, vamos a deshacernos y desarmar por completo cierta cantidad de armas porque es que simplemente es demasiado peligroso y es como que las tenemos por gusto, ¿no? Porque si las usamos, ajá. Entonces fue el INF es como que let's just kill like some of these weapons. Let's dismantle them. Let's not even build them no more. ¿Ok? Y luego se crea otra ley que es el START One, que es otro acrónimo, ¿no? O acronym, que es para reducir la cantidad de armas nucleares. O sea, sí, o sea, en ese entonces, coño, Estados Unidos tenía 30.000 y Rusia tenía 40.000. Y dijeron como que vamos a reducir la cantidad de bombas nucleares porque esto verdaderamente es inmesurable. Y eventualmente en el 64 China empieza a desarrollar su primera su primera bomba nuclear. Entonces, 62 tuvimos crisis. 64 China inventa su primera bomba nuclear, hace su primera bomba nuclear. En el 68 pasa este Non-Proliferation Law, que es otra ley más, que es, bro, no estemos habilitando a más gente en este mundo a crear armas de destrucción masiva. ¿Ok? Y luego en el 91 sucede el START One que yo les dije. Entonces, tenemos básicamente en la primera age nuclear, la primera era nuclear, tres leyes importantes, ¿no? Non-proliferation, o sea, no estés compartiendo sources con nadie. El INF, que vamos a matar ciertas armas que tenemos porque, ajá, marico, what the fuck. Y el START One es vamos a ir reduciendo nuestras bombas nucleares poco a poco, ¿no? Entonces, la primera era nuclear duró del 45 al 91. Gran parte porque la Guerra Fría duró un carajal de años también, ¿no? Luego tenemos la segunda era nuclear que va del 91 al 14. Para ese entonces ya los Estados Unidos tenían 7.000 bombas nucleares y Rusia 8.000. O sea, bajaron drásticamente la cantidad de bombas nucleares. Ahora, funny enough, todavía con 7.000 y 8.000 nos podemos destruir, marico, para la mierda. Y lo que pasó en esa época entre el 91 y el 2014, honestamente, dentro de lo que cabe, había paz, ¿no? Había paz desde el punto de vista de que cada quien estaba siguiendo sus reglas de non-proliferation, de no desarrollar estas armas, ¿sabes? De matar ciertas armas, de ir bajando más cantidad de armas. Y luego en el 2011, Obama, que era el presidente actual de los Estados Unidos en ese entonces, firma un nuevo treaty como el START One para reducir más aún la cantidad de bombas nucleares. Entonces, honestamente, muchachos, lo que es la humanidad como, digamos, de la historia moderna o historia actual, o sea, partiendo después, post Segunda Guerra Mundial, al hoy por hoy, honestamente, la época donde más paz y tranquilidad ha existido en el mundo ha sido desde el 91 hasta el 2014, básicamente, ¿no? Ha sido la época donde más paz el mundo ha visto. Luego entramos en la tercera era nuclear, que empieza a partir del 2014 y es la que estamos actualmente. Que ahí Estados Unidos y Rusia básicamente manejan alrededor de 5.000 bombas nucleares cada uno. Es decir, del 91 al 14 se redujo muchísimo más la cantidad, ¿no? Entonces pasamos de la primera era nuclear a Rusia tener 40.000 bombas y Estados Unidos tener 31.000, al 2014 Estados Unidos tener 5K y Rusia tener 5K. Dentro de lo que ellos deciden compartir con el público, ¿no? Pero ya para el 2014 China tenía 600 bombas nucleares. Entonces, mientras Estados Unidos y Rusia reducen su cantidad de bombas nucleares,
China empieza a desarrollarlas, porque cuando se firman estos initial treaties y todo eso, honestamente China no era una potencia nuclear, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá en esta tercera era nuclear? Empieza a generarse nuevamente una competencia, ¿ya? Putin, sí, ya de por sí, o sea, mientras más viejo uno se pone más loco y cuando tú eres un viejo en poder, o sea, imagínate tú, China, ya que nosotros en los 80 90 decidimos que China se iba a convertir en la manufacturadora del planeta, obviamente la cantidad de dinero que entra en China es estúpida, las condiciones de trabajo en China son inexistentes, entonces o sea, le pagan muy bajo a la gente, no tienen beneficios, no tienen derechos, no tienen un coño, pero todo el mundo utiliza China para que les manufacturen cosas. Eso a China le da acceso a dinero, le da acceso a data, le da acceso a un poco de cosas y es un país fucking comunista y ellos obviamente empiezan a aprovecharse de esa vaina y se empiezan a posicionar como una tercera potencia, esa es un tercer imperio mundial. Porque desde después de que cae ¿sabes? Los nazis y que acaba la Segunda Guerra Mundial, las únicas dos potencias honestamente eran Estados Unidos y Rusia. Igual, o sea, cae la Unión Soviética, pero Rusia, cae la Unión Soviética en el 91, que es lo que acaba la primera era nuclear, pero igual Rusia básicamente nuevamente se levanta como un país quote unquote democrático, pero no son democracia un carajo. Entonces, para el 2014 reducen, China ya tiene 600 bombas y empiezan a pasar estas cositas que se empieza a generar esta competencia, como les digo, y ya la gente se empieza a quitar la peluca, poner la peluca. No estoy muy claro de cómo funciona el peo con la peluca, pero se vuelven loquitos, ¿no? Y una de esas cosas es que todo el mundo empieza a modernizar sus bombas y sus cositas, pues, sus cositas ahí para explotar cosas, ¿no? Empiezan a modernizarlas. China empieza a volver loco. Por ahí en el 2019, Estados Unidos le dice a Rusia, hermano, usted no está cumpliendo con el INF, que es destruir ciertas armas y no construirlas más. Estados Unidos called out Russia on it. O sea, como que, bro, no está respetando aquí el beta. Y Rusia que no, ¿qué tal? Que eso es mentira. Y Estados Unidos, es mentira, tú no quieres hacer nada al respecto, no quieres aceptar la vaina. Ok, we're gonna pull out. Like, no vamos a seguir nosotros cumpliendo con el INF. Y efectivamente se disuelve. Parte dice por eso, porque estaban culpando a Rusia de que no estaban cumpliendo con el tratado. Parte también de que ese tratado era con Rusia y Estados Unidos. Y los gringos dijeron, marico, zapegato, o sea, el resto del mundo también está desarrollando armas masivas o qué sé yo, un poco de locura, ¿no? Pasando en el mundo. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Mámense un huevo todo, me voy a salir de esta verga y yo voy a empezar a desarrollar mis armas todas locas otra vez. Ya luego, por ahí en el 2000, marico, ¿cuándo fue lo que fucking Rusia Russia invades Ukraine? Ok, por ahí en el 2022 Rusia empieza a invadir Ucrania, todo este peo, el mundo se recha, que bolas tú Putin, esto, lo otro, tal. Y a principios de este año, Rusia dijo, jódanse todos. Ok, me salgo del INF, voy a crear mis armas, me importa que me las restrinjas o no. Me sabe a bolas el START no sé qué. No voy a seguir manteniendo mi arsenal nuclear bajo de 5.000 bombas. Voy a seguir modernizando todo este mierdero. Voy a seguir construyendo más bombas. Y básicamente todo se fue para el carajo. Y ahora mismo estamos en una época en la que no existe ningún acuerdo o ley o algo que efectivamente esté siendo respetado por las potencias mundiales. ¿Ya? Entonces, se puede decir, we can safely say que a principios de este año, todo esto se cayó, todo esto que se ha venido haciendo desde el 45 se fue para la puta, básicamente. Todo se fue para el carajo. Y obviamente, esto es un peligro grandísimo.
¿no? Entra también en la ecuación eventualmente Norcorea, aunque es más lo que ellos dicen que es lo que se sabe verdaderamente, pero por lo menos mínimo unas 8 bombas tiene esta gente. Cuando la primera era nuclear también pasa lo del partition entre India y Pakistán, que eso es otro episodio que les voy a hacer en un futuro porque es súper interesante. Y ellos empiezan a desarrollar sus propias bombas nucleares. O sea, el conflicto que tiene Rusia y Estados Unidos, eventualmente un conflicto similar se generó con India y Pakistán. Pero India y Pakistán eran un mismo país, colonia inglesa. Nuevamente les repito, les hago un episodio sobre eso. Y luego también Israel con todo el peo de Palestina, de Gaza, de Irán, esto, lo otro, ellos también empiezan a desarrollar sus bombas nucleares. Y no precisamente toda esta gente está disclosing verdaderamente cuántas bombas tienen, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, ya entendiendo el contexto de toda esta paja, ¿no? ¿Por qué el mundo y la gente sigue insistiendo en construir bombas nucleares y ser la potencia más grande de todo el mundo si sabemos que al momento de que tires la primera bomba, básicamente se acaba el resto del mundo? Y aquí entramos a este término que se llama deterrence. ¿Ok? ¿Qué es deterrence? Básicamente es un juego de yo te puedo volver mierda en cualquier momento, pero elijo no hacerlo. Eso es deterrence. Es contar con la capacidad de poder acabar con el mundo y utilizar eso para amenazar, para negociar, para lo que sea, ¿no? Entonces, un ejemplo, Rusia invade Ucrania en el 2022, ¿ok? Pues me gusta esto lo del papelito porque me ayuda a organizarme. Rusia invade Ucrania en el 2022. Cuando Rusia invade Ucrania en el 2022, Rusia usa deterrence, ¿ok? Que es que dice, cuidado gringo, mira que yo no voy a usar estas bombas para invadir Ucrania, pero las tengo cerca, vuélvete loco y yo puedo tirar una bombita. Y eso hizo que los Estados Unidos se pensara 2 veces antes de ayudar a Ucrania. Y cuando decidieron ayudar a Ucrania, lo fueron haciendo poco a poco. Es decir, Rusia está acá, Ucrania está acá, Estados Unidos empezó a mandar tropas para el otro lado de Ucrania, el otro borde, pero stand-by. Y después poco a poco le fueron mandando armas. Y sí, le han mandado armas a Ucrania, pero no le han mandado lo mejor de lo mejor. Y ni lo más arrecho. Porque si Rusia se entera que le están mandando lo mejor de lo mejor, entonces el bicho puede agarrar y decir, ¿sabes? Y tirar una bomba. Básicamente decir un coño, tirar una bomba. Entonces eso es el deterrence. Se está generando un conflicto. Ok. Yo tengo mis bombas alineadas, ya marico, con los targets seteados, y yo estoy a un botón de que esto se acabe para el coño, ¿no? Eso es deterrence. Ahora, hay distintos tipos de deterrence, o bueno, el deterrence como término es uno solo, ¿no? Pero digamos que cada quien traza su línea, ¿no? Acá les voy a estar mostrando, yo estoy grabando mi pantalla, pero si no les muestro el screen recording de esto, les pongo el screenshot. Esto es como un summary table de las líneas de deterrence que cada país ha trazado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice Estados Unidos declaró un deterrence line. Sí. Dicen que es clear. Sí, dice aquí ChatGPT, pero según mi research, no tanto. ¿Ok? Porque verdaderamente la línea más clara, aunque ustedes no lo crean, la tiene China. Que China, su línea es no first use. ¿Ok? Que para mí es la más lógica. Bueno, lógico sería no tener bombas nucleares, pero ya que estamos en esto, esa es la más lógica. ¿Qué significa no first use? China dice, mientras a mí no me tiren una bomba, yo no le tiro bomba a nadie. ¿Ok? Estados Unidos
dice, ok, ¿tiene la línea clara? Sí. ¿Cuál es la línea? Voy a tener first use si es necesario. Es decir, que Estados Unidos está dispuesto a tirar la primera bomba de ser necesario, pero el de ser necesario lo hace extremadamente subjetivo. O sea, porque lo que Estados Unidos puede considerar necesario, el resto del mundo no, y viceversa. Rusia dice que tiene su línea trazada y que ellos sí, si les da la puta gana de tirar la primera bomba, lo van a tirar, les sabe a culo. Francia dice que sí, pero es unlikely. UK dice que sí. India dice que no first use, pero es como shaky, se echan para adelante y para atrás. Pakistán dice que su línea de deterrence es agresiva y vaga, pero dicen que están dispuestos a usar, ¿sabes?, de tirar ellos la primera bomba. Israel no ha declarado nada, no tiene una línea de deterrence, no han dicho cuántas bombas nucleares tienen y si es first use o no, tampoco lo dicen. O sea, Israel ahorita está escondido. Y Norcorea dice que sí, que ellos están dispuestos a tirar la primera bomba, pero posiblemente Norcorea no sea un problema. ¿Por qué? Porque Norcorea, que después, también les tengo que hacer un video de eso, muchachos, eso es muy increíble. Porque yo les digo algo. De repente China es un país comunista, pero nosotros en los 90 decidimos hacer negocio con ellos. Rusia es supuestamente una democracia y toda loca, que no lo es, pero entonces se mueven dentro de la democracia también, ¿no? Es decir, lo que es China y Rusia, que son, vamos a decirle, países chimbos, ¿no? Países de mierda, o, ¿sabes?, con políticas de mierda, whatever. Ellos todavía se navegan dentro de la diplomacia un pelo, lo cual les permite a ellos, ¿sabes?, hacer negocios, esto, lo otro. Norcorea no es ese caso. Norcorea está completamente aislado desde hace muchísimos años, por ende están pelando bolas, aunque usted no lo crea. Entonces Norcorea verdaderamente no es un gran peligro, ¿no? Pero entonces, ¿qué bolas que China es el único que dice, marico, yo no voy a tirar bombas siempre y cuando no me tiren bombas? Estados Unidos dice que sí, si es necesario. Rusia dice que sí. ¿Por qué? Porque si ellos dicen que no van a tirar la primera bomba, no les da tanto leverage para negociar. Y ahí es donde la línea, por más que en papel sea clara, es bien borrosa. Y es utilizada constantemente para estar amenazando, ¿no? Entonces, básicamente, así se crearon las bombas nucleares. Básicamente, así, ahí también tienes digamos, el relato histórico de cómo el ser humano ha tratado de controlar esto. Y también, yo creo que a este punto es safe to say que todos esos esfuerzos para neutralizar una guerra nuclear en estos últimos 10, 11 años, básicamente las grandes potencias del mundo se empezaron a pasar eso por el orto. Entonces estamos back to square one, básicamente. Estamos flowcito Guerra Fría, ¿no? Otra de las cosas, ok, esta es toda la historia, qué bolas, marico, ajá, el mundo es cruel, pasan estas vainas, fino. ¿Qué tanto daño verdaderamente puede hacer una bomba nuclear? Vamos a decir una sola, porque si explotan todas, no, ni siquiera tenemos que preocuparnos de esto, pero vamos a decir cuando fue que Estados Unidos bombardeó Irán, estaban los memes estos y que mira, Irán, si va a tirar una bomba nuclear, tírala aquí en West Palm Beach, básicamente. Yo dije, coño, yo vivo cerca de West Palm Beach. Yo dije, esta bomba a mí me va a afectar. Y los cálculos que saqué en ese momento, al parecer, no eran muy accurate, ¿verdad? Pero conseguí este mapita que les estoy compartiendo en la pantalla que se llama un Nuke Map, ¿ok? Y como podrán ver, acá en el Nuke Map tenemos a la ciudad de Miami, en todo el centro de Downtown. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Si tiran una bomba acá en Miami. Les voy a mostrar cuál es el radio de impacto de Hiroshima, que le llaman Little Boy. O sea, la primera bomba nuclear que tiraron hace muchísimos años, le llaman Little Boy. La que volvió mierda a Hiroshima. Es que sí, la vaina más pequeña del mundo, ¿no?
Vamos a ponerla en el centro de Miami. Vamos a darle detonate. Y esto es lo que crea. Si te vas para acá, es el heavy, lo rojo, ¿qué digo? Lo amarillo es el fireball radius, ¿ok? Esta parte, muchachos, no... O sea, if it touches the ground, the amount of radioactive fallout is significantly increased. Anything inside the fireball is effectively vaporized. Es decir, si tú estás dentro del área del fireball, dejas de existir. Luego tienes el Heavy Blast Damage Radius. Básicamente, muy posiblemente no sobrevivas eso tampoco. Luego tienes el Radiation Radius. Es likely fatal también. In about 1 month, 15% of survivors will eventually die of cancer as a result of exposure. Es decir, si tú estás dentro del Radiation Radius y no te mueres en el momento, te vas a morir al mes, básicamente. Luego tienes el Moderate Blast Damage Radius. Que most residential buildings collapse, o sea, la mayoría de los edificios van a colapsar. Las heridas son universales, los fatalities son, ¿sabes? Demasiados. Los chances de que se generen incendios y todo eso son demasiado altos, y los buildings van a estar tan dañados que están a un riesgo de que también se prendan en candela. Entonces, ok. No precisamente vas a morir como que por radiación. Definitivamente va a haber radiación, pero lo que genera la radiación, incendios, se van a caer los buildings, esto, lo otro. Así que de repente esto no es un área de morirse, pero es un área 100% inhóspita. Luego tienes el Thermal Radiation Radius, que, ¿sabes? Ahí todavía te puede... bueno, no, imagínate. O sea, tanto en el Moderate Blast Damage Radius como en el Thermal Radiation puedes tener heridas de quemaduras de tercer grado. Uno no se muere de quemaduras de tercer grado, pero te puedes desfigurar. Y las quemaduras de tercer grado pueden internalizarse y tus órganos quemarse también. Entonces, posiblemente si estás en esos radios de Thermal Radiation y Moderate Blast Damage Radius, es como que, marico, preferible estar más adentro, ¿no? Porque te mueres más rápido. Es horrible, yo lo sé. Y luego tienes el Light Blast Damage Radius. Que bueno, nada, se te rompen las ventanas. Sí te puede... igual tener como, ¿sabes? Heridas y todo eso, pero ese es el único radius que tú puedes sobrevivir, básicamente. Esto es, muchachos, con Hiroshima. Ahora les voy a mostrar a ustedes la diferencia de usando una B-83, que es la bomba más grande que tiene el arsenal gringo que nosotros sepamos. Están viendo, ahora mismo todavía están viendo el radio de Hiroshima, que es la bomba pequeña. Vamos a detonar la bomba más grande que tiene ahora mismo los Estados Unidos. O sea, olvídate eso. Qué arrecho, ¿no? Da miedo, muchacho. O sea, básicamente esta bomba acaba con un buen 85% del condado de Miami-Dade. Y es una sola. Y un misil puede tener varias. ¿Ok? Un misil puede tener varias. Horrible, ¿verdad? Es horrible. Y si tú dices, bueno, pero ajá, ¿y si se la tiran? Y dices, qué horrible esto. Y si se la tiran a Trump en West Palm Beach, la puedes mover para acá. Acaba básicamente con todo West Palm Beach. Y les recuerdo que al final del día es una sola. Y un misil no tiene una sola bomba nuclear. Y mientras más enriched sea el uranium, mientras más concentrado esté ese uranio inestable, menos, o sea, la bomba es más poderosa y toma menos espacio, ¿sabes? Digamos que la carátula de la bomba tiene menos espacio. Y ya lo último que les quería hablar era del Doomsday Clock. No sé si lo han escuchado. Que esto es un reloj simbólico creado por el Bulletin of the Atomic Scientist para representar qué tan cerca está la humanidad de destruirse a sí mismo a través de eventos catastróficos. Particularmente guerra nuclear,
cambios climáticos o tecnologías disruptivas como el AI o bioengineering. ¿Qué es lo que mide? It doesn't track actual time, no hace tracking del tiempo verdaderamente. En vez, los minutes to midnight, que son los minutos para la medianoche, metafóricamente representa qué tan cerca estamos nosotros de una catástrofe global. ¿Qué tiempo estamos ahorita? As of January 2024, enero del 2024, el reloj estaba a 90 segundos to midnight. Exacto, 90 seconds to midnight. Si nos ponemos acá y buscamos en internet Doomsday Clock. A veces me olvida cómo escribir, muchachos, discúlpenme. Para darles un poquito de contraste. En el 2015, nosotros estábamos 3 minutes to midnight. En el 2017, 2.5. 2015, 3 minutos para midnight. El 2017, 2 minutos y medio para midnight. 2018, 2 minutos para midnight. Es decir, hemos subido, ¿sabes? Cada vez estamos más cerca de midnight. Al 2020, 100 segundos, es decir, ya no estamos hablando de minutos. Al 2023, 90 segundos. Y al 2025, 89 segundos. Estamos a 89 segundos de midnight. Esto obviamente es metafórico, pero nuevamente es lo que estos bichos científicos, ¿vale? Según ellos, y supongo yo que saben su vaina, es ¿sabes? Básicamente es un indicador que ellos tienen de, oye, estamos más cerca del colapso total, básicamente. Pero sí, de eso se trata las bombas nucleares. Ese es el rol que juegan activamente desde el 45 en nuestro mundo. Es una arma tan imponente y tan destructiva que se utiliza para amenazar, pero tomando en consideración lo que dice el Doomsday Clock también, que toma en cuenta tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Si vi en TikTok en estos días o no sé dónde, como que, marico, estamos a un, ¿cómo se le dice eso? A un fake video, huevón, que si de Putin, ¿cómo es que se le dice esa mierda? A un deepfake. Deepfake es cuando hacen un montaje, ¿sabes? De alguien con inteligencia artificial diciendo una vaina que en realidad nunca dijo. Básicamente estamos a un deepfake, marico, de Putin declarar guerra nuclear, ¿sabes? Y que empecemos a tirarnos bombas. Y es algo horrible. Honestamente, es algo horrible. Y es algo que posiblemente no vayamos a sobrevivir. Como humanidad lo sabemos. Pero aún así, todos los esfuerzos que hemos hecho en el pasado para resolver este problema, en los últimos 5 años, se cayó todo. Vale verga. Porque al parecer la competencia es mucho más importante que nuestra supervivencia. No sé, o sea, Estados Unidos ganó la guerra nuclear. Nadie la va a ganar. Nadie la va a ganar. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo en el que vivimos. Y lo más loco, que esto va a ser otro episodio, es que la energía nuclear, en teoría, es una de las energías más limpias del mundo. Es decir, si hubiésemos utilizado la energía nuclear para el bien, todo este futuro así tipo supersónico, o si vieron Los Cuatro Fantásticos, la nueva película, que setea como un universo alterno en los 70, pero donde la tecnología está súper avanzada. Muchachos, si nosotros utilizáramos la energía para el bien, fuéramos una civilización tan avanzada que es ridículo. Y de eso se va a tratar el episodio de cómo utilizar la energía nuclear y todas estas tecnologías disruptivas para el bien. Y cómo sería el mundo, cómo se vería el mundo
si como sociedad y como humanidad hubiésemos tomado esa decisión de tengo esta cosa extremadamente poderosa, no la voy a usar para el mal, la voy a usar para el bien. Habiendo dicho eso, ya se acabó este episodio. Te puedes ir para tu casa. Gracias por escuchar. Déjame saber en los comentarios qué te parece todo esto, cuál es tu opinión. Y si me equivoqué en algo, por favor también déjamelo saber, no pasa nada. Y bueno, nada, recuerda suscribirte al canal también. Pasa mucho que, no sé, te llega la notificación o te salió y viste el episodio y te gusta y ya tu algoritmo sabe, entonces te sugiere los episodios, pero no precisamente estás suscrito al canal. Así que si eres una persona que te vacilas esta vaina, coño, métete un segundito en el canal, asegúrate que estás suscrito porque eso verdaderamente ayuda demasiado y me motiva a seguir haciendo esto y también me sirve como indicador si los episodios que estoy haciendo están resonando con ustedes, ¿no? Así que bueno, sin más nada que agregar, muchachos, yo me llamo Michelangelo, me puedes decir hielo y cuídate el dulce, que le quedan bachaco. Hasta luego.